Hoy analizamos el bueno, el feo y el malo, conocida en algunos países de Hispanoamérica como lo bueno, lo malo y lo feo. La película que no solo definió el género, sino que convirtió el sudor, el silencio y el polvo en pura poesía visual. ¿Sabías que, a pesar de ser un icono del cine estadounidense, la película se rodó principalmente en el desierto de Almería, en España? ¿Y que muchos de los extras eran soldados del ejército español? De hecho, el ejército no solo aportó figurantes, también ayudó a construir decorados gigantescos como el mítico cementerio de Sad Hill, levantado en Burgos con miles de tumbas simuladas, construidas con tal realismo que parecían un cementerio auténtico para apenas unos minutos de metraje. Corría el año 1966 cuando Sergio Leone decidió cerrar su famosa trilogía del dólar. Lo hizo con una ambición técnica inusual para la época, contando con un presupuesto de poco más de $1 millón, una cifra que hoy parece ridícula para una obra que logró recaudar más de 25 millones en todo el mundo. Al frente del reparto, Clint Eastwood consolidaba su imagen de tipo duro bajo el poncho, una prenda que el propio actor conservó durante toda la trilogía del dólar y que terminó convirtiéndose en uno de los vestuarios más icónicos de la historia del cine. Eastwood utilizó el mismo poncho en las 3 películas y, por decisión propia, nunca permitió que se lavara, para mantener ese aspecto polvoriento y castigado por el desierto que definía al personaje. Aunque curiosamente, Eastwood mostró ciertas reservas, porque consideraba que el personaje del feo, interpretado magistralmente por Eli Wallach, tenía un peso especialmente fuerte en la historia. Este actor, además, sobrevivió a uno de los rodajes más accidentados del spaghetti western. Durante una escena, un caballo salió desbocado mientras Wallach seguía atado a él, y en otra estuvo a punto de beber ácido por culpa de una botella mal etiquetada en el set. Décadas después, el actor seguía diciendo que aquella película había sido tan brillante como peligrosamente caótica. El reparto de actores principales lo completaba el gélido Lee Van Cleef, cuya carrera estaba prácticamente estancada en Hollywood antes de trabajar con Leone. El actor había llegado incluso a dedicarse a la decoración de interiores y la pintura de casas tras sufrir un accidente de coche que redujo muchísimo sus papeles en el cine. El spaghetti western no solo le devolvió la fama, lo convirtió en un icono inesperado del género. Al final, esa tensión entre los 3 actores principales fue precisamente lo que le dio a la cinta su magnetismo. Es fascinante pensar que, en un set donde se hablaban 3 o 4 idiomas distintos y los actores apenas se entendían entre sí, Leone lograra una coreografía de miradas tan perfecta. De hecho, Eli Wallach y Sergio Leone acabaron comunicándose en francés porque ninguno dominaba el idioma del otro, mientras el resto del reparto alternaba entre inglés, italiano y español según quién estuviera delante de la cámara. La historia nos sitúa en plena Guerra de Secesión norteamericana, pero el conflicto bélico es solo el telón de fondo. 3 hombres con códigos morales muy distintos, o inexistentes, se lanzan a una carrera desesperada por encontrar un tesoro oculto en medio de la guerra. Cada uno posee una parte de la información necesaria para encontrar el botín, lo que los obliga a forjar alianzas tan frágiles como peligrosas. Es una carrera de resistencia donde la astucia vale más que la rapidez con el revólver. La crítica profesional destaca cómo Leone rompe las reglas del ritmo tradicional. Para muchos expertos, la película es un ejercicio de tensión sostenida. Este director llegó incluso a alargar silencios y miradas mucho más de lo habitual porque estaba convencido de que el suspense debía cocinarse lentamente, casi hasta incomodar al espectador. En Hollywood pensaban que aquello era un disparate comercial, pero terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad más imitadas del cine moderno. El público, por su parte, celebra que, a pesar de su larga duración, la trama se siente como un juego de estrategia constante. Curiosamente, gran parte del guión se construyó casi como una cadena de estafas sucesivas. Leone quería que cada escena funcionara como un pequeño duelo psicológico, donde la información valiese más que las balas. No hay héroes, solo supervivientes. De hecho, el título original italiano, Il buono, il bruto, il cattivo, siempre tuvo cierta ironía moral. Leone defendía que ninguno de los 3 protagonistas era realmente bueno, solo distintos grados de egoísmo intentando sobrevivir en un mundo completamente roto. Aunque Sergio Leone situó la historia en la Guerra de Secesión, admitió varias veces que no quería hacer un western patriótico tradicional, sino mostrar la guerra como un absurdo brutal donde nadie parecía entender demasiado por qué seguía muriendo gente.
Esa mirada mucho más cínica y desencantada chocaba bastante con la imagen heroica que Hollywood había vendido del oeste durante décadas. Leone y los guionistas querían precisamente romper con la figura clásica del héroe impecable. Aquí todos engañan, manipulan o traicionan cuando les conviene, algo que en 1966 todavía resultaba sorprendentemente incómodo para parte de la crítica estadounidense. La visión de Sergio Leone es el punto donde crítica y audiencia se rinden por igual. Su uso de los planos detalle extremos, esos famosos primerísimos planos de los ojos, combinado con planos generales inmensos, creó un lenguaje visual que alejó al western del romanticismo clásico para llevarlo a un terreno más crudo y operístico. Y no siempre fue fácil llevarla a cabo. La famosa explosión del puente tuvo que rodarse 2 veces, porque Sergio Leone quiso agradecer la colaboración del ejército español, dejando que fuese un capitán quien pulsara el detonador. El problema llegó cuando una orden por radio se entendió antes de tiempo, y el oficial hizo volar el puente antes de que las cámaras estuvieran grabando. La explosión fue tan espectacular y tan inútil a la vez que hubo que reconstruir el puente entero para repetir la secuencia. Existe un consenso muy amplio sobre la fuerza de la química entre los protagonistas. Mientras la crítica suele alabar la expresividad casi picaresca de Eli Wallach, resulta curioso recordar que Sergio Leone quería originalmente a Jean-Marie Volonté para el papel, pero Wallach terminó conquistando al director con una energía mucho más imprevisible y burlona. Buena parte del humor sucio y nervioso del personaje nació precisamente de esa libertad interpretativa. Sin embargo, el público sigue magnetizado por la economía de gestos de Eastwood. Es el equilibrio perfecto entre la contención y el histrionismo. De hecho, Clint Eastwood llegó a bromear años después, diciendo que Sergio Leone le pagaba por quedarse callado. Cuanto menos diálogo tenía, más poderoso parecía el personaje. Si hay algo en lo que el mundo entero coincide, es en la banda sonora de Ennio Morricone. Lo más curioso es que Morricone y Sergio Leone habían sido compañeros de clase de niños en Roma décadas antes, mucho antes de imaginar que acabarían redefiniendo juntos la historia del western. Leone confiaba tanto en ella que en varias escenas hacía sonar la música directamente en el set durante el rodaje, para que los actores siguieran el ritmo emocional de la secuencia, algo muy poco habitual en el cine de la época. La crítica la considera una de las composiciones más influyentes de la historia del cine, destacando cómo la música no solo acompaña, sino que narra y se convierte en un personaje más. La fotografía, que aprovecha la luz natural del desierto español, es citada frecuentemente como el estándar de oro del género. Curiosamente, muchos espectadores siguen creyendo que la película se rodó en Arizona o Nuevo México, cuando gran parte de ese imaginario del oeste nació realmente entre tabernas, burgos y pequeñas localidades españolas que todavía conservan rutas turísticas dedicadas al rodaje. Si analizamos qué intenta ser la película, el consenso actual es que Leone no buscaba un simple relato de aventuras, sino una desmitificación absoluta del oeste americano. La crítica subraya que la cinta logra transformar un género tradicionalmente moralista en una ópera de cinismo y supervivencia. En cuanto al debate sobre si lo consigue, existe una curiosa armonía. Mientras que en su estreno hubo cierta discrepancia, con sectores de la crítica profesional que la veían como un producto puramente comercial y violento frente a un público que la convirtió en un éxito inmediato, hoy esa brecha ha desaparecido. Ambos bandos coinciden en que la película trasciende sus propias convenciones. Lo que para el espectador es un entretenimiento de primer nivel, para el analista es una pieza de vanguardia técnica. Una rara avis donde la ambición artística del director y el deseo de espectáculo de la audiencia se encuentran en un punto exacto de equilibrio. Es curioso recordar que, en su estreno, la crítica más conservadora la tachó de excesivamente violenta y carente de valores. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable, ha colocado a El bueno, el feo y el malo en el Olimpo del séptimo arte. Aunque la Academia la ignoró por completo en su momento, no recibió ni una sola nominación al Oscar, algo que hoy parece un error histórico. Su influencia es incalculable. Resulta aún más llamativo si se piensa que el cementerio de Sad Hill, construido para el duelo, fue restaurado décadas después por aficionados de toda Europa, convirtiéndose en un lugar de peregrinación cinéfila. Desde Quentin Tarantino hasta el cine de acción contemporáneo, todos han bebido de su estilo. Hoy no se la ve solo como un western, sino como una lección de montaje y narrativa visual.
ha pasado de ser un vileza italiana a ser considerada una de las mejores películas jamás filmadas, demostrando que, a veces, la verdadera recompensa no está en el oro de la tumba, sino en la inmortalidad cultural.